Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este nuevo programa de Joven a Joven, el cual se ha hecho con el fin de que cada uno de los jóvenes puedan recibir una palabra nueva de aliento y sobre todo basada en la Escritura. Este es un programa que ha nacido del corazón de Papá, de nuestro Dios, y que queremos ahora transmitirles a ustedes un nuevo mensaje, una nueva palabra, y sobre todo en este último tiempo que hemos estado viviendo, y de los cuales necesitamos jóvenes que se levanten, jóvenes que puedan dar la palabra y jóvenes que tengan ese ánimo de seguir adelante. Por eso es que ahora se ha compartido este programa de Joven a Joven, conectando con tu vida. Y estaremos abordando temas muy importantes, relevantes, emociones, noviazgos, algunas otras como adicciones y diferentes necesidades y situaciones que han estado teniendo o presentando algunos de los jóvenes. En este caso es un programa dedicado también para toda juventud que no tiene a lo mejor un conocimiento de Dios y que se desea que puedan llegar a los pies de Cristo, como también jóvenes dentro de la iglesia que a veces necesitan ser restaurados. Y antes de dar inicio con todo esto, porque tengo un breve tema para ustedes, me presento y mi nombre es Urizaday y estaremos nosotros presentando estos temas más seguido. No tenemos como tal una fecha, pero sí podemos decirles que vamos a estar más seguido con ustedes y esperemos que nos puedan ayudar a compartir, a mandar algunos comentarios y demás, y que puedan apoyar a este nuevo programa, que se desea de corazón que ustedes puedan recibir una palabra de aliento, de ánimo, y que puedan compartirlo con alguien que tal vez esté pasando una situación similar. Probablemente alguna de las palabras que estaremos compartiendo puede ser que estemos pasando en ese momento por esa misma situación y va a ser un mensaje de aliento, de ánimo para cada uno de ustedes. Ahora bien, como lo hemos dicho, vamos a estar abordando temas que van a ser de mucho ánimo y algunos otros donde vamos a aprender. Sin embargo, es indispensable que podamos meditarlo conforme a la palabra y de alguna manera también hacerlo más a palabras que los jóvenes, que nosotros como chavos lo podamos comprender. Por eso es que yo voy a invitarles a que puedan abrir su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 119, donde nos habla un poquito de qué es lo que debemos de hacer como jóvenes, cómo podemos limpiar nuestro camino y cuál es el objetivo y el fin del que ahorita estemos en este programa creándolo, que ustedes puedan recibir una palabra nueva. El fin lo vamos a encontrar en Salmos 119 y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Algo importante que nosotros podemos encontrar en esta parte son las bienaventuranzas, y una bienaventuranza es ser doblemente bendecido. Entonces nosotros como jóvenes también tenemos la bendición y una doble bendición cuando nosotros guardamos su testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos bajo la voluntad y la correcta voluntad de Dios. Yo sé que a muchos de nosotros todavía nos ha costado. ¿Por qué? Porque estamos en un batallar diario, porque como jóvenes probablemente tenemos algunas situaciones que nos hacen decaer o debilitarnos, pero he ahí el motivo por el cual vamos a estar abordando esos temas en este programa y del cual tenemos que aprender, porque algunos otros probablemente tampoco saben cómo actuar, ¿no? O van empezando apenas en la palabra de Dios, apenas les hablaron de Cristo o ni siquiera han conocido de Cristo, o está un amigo apenas invitándolos a algún evento cristiano, algún congreso o demás, y ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo yo debo hacerle? ¿Qué debo seguir? ¿Qué debo meditar? ¿Cómo debo tener mi comportamiento ahora como un hijo de Dios? Porque es importante aclarar que hay diferencia entre lo que es un hijo de Dios y una creación de Dios. Dice la palabra de Dios que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Entonces solamente al que le ha creído y le ha recibido por medio de la oración de fe es que podemos llegar a ser hijos de Dios, no solamente creación. Y para estas personas que apenas están empezando en la palabra de Dios, yo les quiero decir que podemos ser bienaventurados cuando nosotros guardamos el testimonio, y el testimonio lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. El testimonio es la conducta con la cual nosotros nos dirigimos hacia los demás, dentro de una iglesia, dentro de mi escuela, de mi trabajo y demás comunidades donde nos relacionamos. El testimonio es importante y la palabra nos dice cómo debemos actuar. Y aunque probablemente ustedes no se lo puedan imaginar,
La verdad es que la Biblia nos dice hasta en la manera a lo mejor de cómo vestir, de cómo hablar, de cómo dirigirnos, y estaremos abordando todos esos temas de los cuales como jóvenes debemos saber para poder dar un buen testimonio, como lo dice en Salmos 19:2, y también dice que busquemos con todo el corazón, le buscamos. El corazón a veces puede ser o suele ser engañoso. La Biblia también nos dice que tengamos pendiente de nuestro corazón porque a veces nos puede ganar. El corazón nos domina las emociones. Pero cuando nos dice la palabra de Dios que le debemos de buscar hasta con todo el corazón, quiere decir que aun con tus emociones, que a veces puedes decir son negativas, como el enojo, la tristeza, sin embargo, en su momento pueden ser también positivas porque nos ayudan a marcar un límite. Bueno, esas emociones también debes con esas emociones aprender a amar a Dios. ¿Cómo voy a amar a Dios cuando yo estoy enojado? ¿Cómo voy a amar a Dios cuando yo estoy triste? ¿Cómo voy a amar a Dios cuando estoy frustrado? Bueno, eso iremos abordando, eso iremos aprendiendo en este programa de cómo poder amar a Dios aún en medio de esa situación, aún en esa tristeza, aún en esa pérdida, aún y cuando a lo mejor mi novio o mi novia me terminó, ¿verdad? Entonces por eso es que Dios nos marca en la palabra de Dios que tenemos que buscarle aún con todo el corazón, porque el corazón es más difícil de que a lo mejor lo podamos encauzar o llevar a la presencia de Dios, porque las emociones nos pueden llevar de un lado a otro. Sin embargo, Dios nos dice, ámame así, aún y con todo eso, ámame con todo tu corazón. Versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no seré yo avergonzado cuando entendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. En el versículo 7 nos dice que le debemos de alabar de rectitud de corazón. Y si nos damos cuenta, o vuelvo a lo mismo, personas que apenas vamos empezando, o algunos otros que ya llevamos tiempo, nos podemos dar cuenta que hay diferentes a lo mejor denominaciones y alaban de diferente manera. A lo mejor unos aplauden, otros a lo mejor no aplauden, otros son más solemnes. Hay diferentes formas de alabar a Dios. Bueno, ¿cuál es la manera que le agrada a Dios que le alabemos? No les daré la respuesta porque será alguno de los temas que iremos abordando. ¿Cómo es que también nosotros debemos entender cómo alabar a nuestro Dios, cómo adorarle, pero sobre todo algo importante, con rectitud de corazón? Porque podemos alabarle, pero nuestro corazón no está recto. ¿Qué es la rectitud entonces? Otro de los temas que también abordaremos. ¿Cómo puedo ser recto delante de Dios como un joven, aún en medio de donde yo me relaciono, que cualquier cosa puede ser una tentación para mí, para apartarme de la presencia de Dios? Entonces aprenderemos a alabar a Dios, y no con esto digo quién está correcto o quién no está correcto, sino más bien qué nos dice la Escritura de cómo alabarle y adorarle y que le agrada a Dios y que sobre todo hay un corazón recto. Y más adelante dice que cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. Esto es lo que vamos a aprender, a guardar los estatutos de Dios, sus juicios de la palabra, cómo debemos de llevarlos a cabo. Y el versículo 9, algo importante y que nos puede describir en este programa y sobre todo en el tema que estamos abordando hoy, que es como una breve introducción de lo que estaremos hablando en los demás programas, es ¿con qué limpiará el joven su camino? Y nos dice la respuesta. Ahí hay una pregunta y tal vez todos nos podemos hacer esa pregunta: ¿con qué puedo limpiar yo mi camino? ¿Y a qué voy con esto? Tal vez tú estás pasando por una situación que ya quieres dejarla, no sé, tal vez alguna adicción de cualquier índole, y voy a abordarlos así. Puede que sea de drogas, puede que sea a lo mejor igual de pornografía, no lo sé, tal vez a lo mejor de homosexualismo. Hay muchas situaciones de las cuales tal vez nosotros estemos pasando que decimos, ya quiero salir de esta situación. He luchado muchas veces con esto, de fornicación, de adulterio, no lo sé, ya cuestiones más difíciles que tú puedes decir, ¿con qué puedo limpiar ahora mi camino? Necesito ahora mismo que me ayuden, que haya alguien ahí que me diga con qué lo puedo hacer. O probablemente ya hay alguien que ya te ha dicho, mira, de esta manera y de esta manera. Pero hoy te voy a dar una respuesta si es que todavía no la habías escuchado. Y la palabra de Dios te dice que lo vas a limpiar con guardar su palabra.
Te voy a decir algo, probablemente has caído en ese pecado desde hace algunos años o apenas estás empezando, no lo sé, pero algo importante que te quiero decir es que te estás dando cuenta y estás reconociendo que estás teniendo una falta o que probablemente quieres apartarte de esa situación o de ese pecado. El pecado es todo aquello malo que no agrada a Dios, si no lo sabías. Ahora te lo digo, tal vez ese pecado, tal vez esa necesidad te está haciendo apartarte de Dios, y ahora te dice la palabra que con que guardes tú la palabra vas a poder limpiar ese camino. ¿Y cómo voy a guardarla? No es fácil. No solo es decir voy a abrir la Biblia y la voy a leer y simplemente ahí. La verdad es que guardar la palabra implica practicarlo, hacer un rema a la palabra en nuestro corazón, y eso es lo más difícil de hacer. El llevarlo a cabo, el que nosotros podamos decir, necesito cada vez más aprender para saber cómo actuar en esta situación. Porque a medida de que nosotros buscamos más a Dios, es al grado que también tenemos más situaciones difíciles. Entonces, cada vez que tú busques de la palabra para limpiar ese camino, va a llegar otra situación más compleja, de la cual también es necesario aprender más de la Escritura. Y estaremos aprendiendo más tips, más palabras de parte de Dios para saber cómo limpiar más nuestro camino. Ese es el fin por el cual el programa se está haciendo, que podamos entender que nosotros como jóvenes tenemos herramientas para poder limpiar tal vez ese camino, para poder dejar mi pasado y no estar recordando, para poder hacer un lado lo que me está haciendo a no buscar, a no servir, a sentirme culpable. Bueno, vamos a encontrar las herramientas por las cuales Dios nos ha dado un propósito para seguir siendo jóvenes, esforzados, y que podamos seguir limpiando el camino del propósito del cual Dios tiene para nuestra vida, y no nos apartemos de ese propósito. Y el versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Tal vez este versículo puede caracterizarse o puede sentirse mucho con las personas que están luchando con ese diario vivir de querer salir de esa situación. Y dice, tal vez yo he estado tratando de consagrarme, de buscarte, y no me quiero desviar de tus mandamientos. Pues bueno, te voy a decir que estás dando un buen paso y que es necesario que sigas haciéndolo, que no desmayes, que debes de esforzarte, que debes de perseverar, porque a medida de que tú le busques, de que tú te metas, de que tú te consagres, verás cómo Dios comenzará a obrar en ti. Este programa va a estar también enfocado en ciertos puntos a testimonios de los cuales nos van a alentar. Entre esos yo les quiero compartir un testimonio previamente mío, del cual ustedes verán cómo Dios puede actuar, puede moverse, y que cuando yo leo esta palabra de que con todo mi corazón he buscado aún. Y recordemos que el corazón habíamos dicho que es ese punto de emociones, todas nuestras emociones. Cuando yo busqué a Dios en medio de mis emociones tristes, de enojo, de frustración, de demás situaciones a lo mejor negativas, pude notar cómo Dios dio una respuesta a mi vida. Pero más adelante voy a dar ese testimonio, así que no se lo deben perder y tienen que seguir viendo el programa para que puedan descubrir cómo es que Dios puede ir obrando y tratando y cumpliendo ese propósito aún nosotros como jóvenes que también somos, porque a veces nos sentimos que no valemos, o que probablemente nosotros qué podemos, ¿no?, enseñar, o qué podemos dar. Pues tienes mucho por lo cual dar, y sobre todo muchísima energía para poder aportar dentro de tu iglesia, de tu familia, en tu comunidad, y aquí aprenderemos cómo explotar esa energía para que nosotros podamos ser jóvenes exitosos en la palabra del Señor. Y el versículo 11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si no queremos pecar contra Dios, necesitamos guardar sus dichos, y sus dichos los vamos a encontrar en nuestra escritura. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Quiere decir que a pesar de que estemos pasando una situación, seguimos confiando en Dios, seguimos buscándole, seguimos guardando y enseñando a otros los estatutos de nuestro Dios, y dice que con mis labios he contado todos los juicios, o sea, he hablado de lo que Dios puede hacer en mi vida y lo que puede hacer en la vida de alguien más, o en mi mismo testimonio, porque a lo mejor yo lo viví y noté que Dios ha sido fiel, ¿no?, que ha sido bueno conmigo. Entonces,
Con nuestros labios podemos declarar ese poder, podemos animar a otros y nos podemos gozar en los caminos de nuestro Dios. Y dice que nos hemos gozado más que cualquier riqueza, más que lo que el mundo nos pueda ofrecer, más que lo que tú puedas hacer allá afuera. Tú te puedes gozar más dentro de la palabra de Dios, porque puedes ver milagros más grandes que lo que el mundo te pueda dar. Y versículo 13, y con el cual yo quiero terminar, dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entonces queremos aprender en este programa de Joven a Joven, conectando con tu vida, meditar en la palabra de Dios, meditar en los mandamientos que nos tiene hacia nosotros, considerar sus caminos. Considerar quiere decir una persona que está al pendiente de algo, que sabe que es un consejo y él sabe si lo toma o no lo toma, porque al final aquí te vamos a hablar de lo que Dios quiere para tu vida, de los propósitos grandes, a todos, desde que Él conoce hasta el que no conoce. Y Dios quiere algo importante para ti, que tú le seas un instrumento útil en sus manos. Por eso es que aquí vamos a considerar esos consejos que Dios nos dice. La palabra de Dios dice que nos ha dado libre decisión. Tú decidirás si lo quieres hacer o tú decidirás si no lo vas a realizar. Pero al final las palabras y son eficaces. La palabra de Dios va a ser la que te va a hacer meditar y vas a considerar si lo tomas o lo dejas. Y que también te vas a regocijar en los estatutos, quiere decir los mandamientos. Te vas a gozar cuando los cumplas, porque vendrán bendiciones sobre tu vida y no vas a olvidar nada, ninguno de sus beneficios, y ninguna palabra lo vas a olvidar. 3 cuestiones importantes. 4, meditar, considerar, gozarnos y no olvidar la palabra de Dios. Cada programa vamos a estar meditando, regocijándonos en la palabra, vamos a estar considerando y no vamos a olvidar ninguno de los mandamientos que Dios nos habla a nosotros como jóvenes, y de la misma manera que el que nosotros lo apliquemos podamos tener una bienaventuranza. Y recordemos que bienaventurado es ser doblemente bendecido. Ahora yo te pregunto, ¿quieres bendición para tu vida? ¿Quieres apartarte de ese pecado como lo veníamos hablando? Tienes el primer tip, que es buscar más de la palabra de Dios, limpiar tu camino con la palabra, seguir buscando, conociendo, y te sigo haciendo la invitación a este programa de Joven a Joven, conectando con tu vida, para que puedas descubrir qué más Dios tiene para ti. Bueno, mis queridos jóvenes, hemos llegado al final de este programa y de este tema. Espero haya sido de mucha bendición la palabra que hoy recibimos y que puedan compartir el mensaje. Esperamos que en el siguiente programa puedan apoyarnos, que puedan comentar, que puedan interactuar con el canal y que de la misma manera puedan tener a un invitado más. Y pues bueno, no se les olvide que somos de Joven a Joven, compartiendo contigo y conectando con tu vida. Bendiciones.